La función scan crea un cálculo acumulado empezando por el valor que le digamos. Por ejemplo, voy a poner aquí precio y cantidad. Voy a poner aquí precio 5, 2, 4, 3 y aquí cantidades 15, 12, 14, 18. Y aquí voy a acumular el total. Y la función que voy a utilizar es scan igual scan. El valor inicial voy a empezar en 0 para que no acumule ya en el primer número. Punto y coma. Hay que decirle qué matriz es la que va a trabajar para calcular la acumulación y va a ser el precio por la cantidad, punto y coma, y luego viene una función. La función siempre es una función lambda que tiene dos parámetros. El primero es el acumulador, lo voy a llamar AC de acumulador, punto y coma, y luego el número, que es el número de la matriz calculada. El primer número en este caso será el primer 5 por 15, en este caso 75, punto y coma, y ahora tenemos que indicarle qué cálculo queremos hacer. Quiero que al número le sumes siempre el acumulado. Básicamente lo que hace es, al número le suma siempre el acumulado anterior, y así hasta que llega al final. Enter, y ahí tenemos. Como hemos empezado con un acumulado de 0, el primer número es 5 por 15, 75. Y luego hay 12 por 2, 24, y esos 24 los suma al número anterior, a los 75. Da 99. 4 por 14, 56, que los suma al número anterior, 155. Y 3 por 18, que son 54, y lo suma al número anterior. Esto, sin la función scan, pues lo podríamos haber hecho así. Igual esto por esto, y luego habría que haber hecho que esto es igual a esto por esto más el número anterior. Y a partir de aquí estirar para abajo. Nos obliga a calcular primero aquí con una fórmula y luego a crear aquí otra fórmula para estirar hacia abajo. ¿Qué pasaría si yo aquí, en vez de más, concateno? Pues ocurre esto. 75, que es el valor número, lo concatena con el acumulado, que es 0, porque es el primer, empezábamos en 0, el primer acumulado es 0. Y el siguiente es 24, que es el número, 12 por 2 de la matriz, el número es 2 por 12, 24, y le concatena el anterior. Y al siguiente, 4 por 14, que es 56, le concatena el anterior. Y al siguiente, 3 por 18, le concatena todo lo anterior. Creo que así es una forma más fácil de ver cuál es el número y cuál es el acumulado. Voy a dejarlo como estaba, con la suma ahí. En la fórmula que creé aquí también podríamos haber hecho esto por esto más la de arriba y podríamos haber estirado desde aquí sin necesidad de hacer un segundo cálculo. La función map recorre una matriz y devuelve esa matriz con el cálculo que le indiquemos. Por ejemplo, aquí voy a poner un número, un código, que va a ser 1, 2, 3, 4. Aquí voy a poner nombre, Ana, Juan, Mar y Luis. Aquí voy a escribir una hora de entrada y aquí una hora de salida. Y aquí pues voy a poner la entrada, que son las 8, 2.00, las 7.00, 7.30 y las 6.30. Y aquí la hora de salida, 17.00, 16.00, 15.00, 14.00. Y aquí vamos a ver cuántas horas ha trabajado. Con una función map. Esto lo podríamos hacer simplemente esto menos esto y estirar para abajo, pero vamos a usar la función map. Igual map. Hay que indicarle qué matrices vamos a mapear, en este caso
esta, punto y coma, y también esta. Y ahora hay que hacer un cálculo con la función lambda. Lambda, y hay que asignar a cada una de las matrices una variable que tomará el valor de cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, a la hora de entrada le voy a llamar hEnt, y a la matriz de salida los elementos se van a llamar hsal. Y ahora hay que poner el cálculo, que sería igual a hsal menos hEnt. Enter. Y ahí me dice cuántas horas ha trabajado cada uno. También podríamos mapear, por ejemplo, toda esta matriz. Podríamos decir igual map, mapeame todo esto, punto y coma, y el lambda va a tener un parámetro que voy a llamar elemento para cada uno de los elementos de la matriz, elem, punto y coma, y por ejemplo voy a poner si el elemento elem es texto, voy a poner aquí es texto. Esto es una función que me dice si el elemento es texto o no lo es. Entonces, punto y coma, me sacas el elemento. Y si no es texto, lo dejamos vacío. Enter. Y solo me saca los elementos que contienen texto. Si yo aquí cambio esto por un texto, aparece.